Marcos capítulo 15, del versículo 16 al versículo 20. Esta es la porción de las escrituras que vamos a estar leyendo y estudiando el día de hoy. Y dice así: entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, o algunas versiones dicen dentro del atrio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la corte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Esta es la porción de las escrituras que vamos a considerar esta mañana, y les pido que oremos para que Dios nos bendiga y podamos comprender su palabra. Señor, te damos gracias porque cada que leemos una parte más acerca del sacrificio de Jesucristo, nos damos cuenta la gravedad de nuestro pecado. Ver la manera en que tú, Dios, castigas el pecado, cómo castigaste a Jesucristo, nos da una muestra de la gravedad. Y Señor, te pedimos que eso pueda crecer en nuestras conciencias, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entender que nuestro pecado no era algo ligero, que nuestras mentiras, que nuestras fornicaciones, que nuestras manchas, nuestros malos pensamientos, Señor, todo nuestro pecado no eran pecados menores, sino que eran pecados serios, porque estábamos pecando en contra de un Dios santo. Y que cada vez que avancemos en la revisión de lo que Jesucristo hizo a nuestro favor, nuestra actitud de agradecimiento hacia Él crezca. También te suplico por las personas que están aquí, que aún no se han rendido ante ti, Señor. Personas que aún están en este lugar y vienen a escuchar tu palabra, pero están pensando salir de acá para ir a pecar. Yo te suplico que no los dejes tranquilos de principio a fin en esta predicación. Te pido que con tu Espíritu Santo punces en su conciencia y reconozcan que son pecadores, pero que hay oportunidad para todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Señor, te suplico que salves personas el día de hoy, que tu Espíritu Santo convierta almas, que haya fiesta en los cielos por pecadores que se arrepienten. Pero también te pido que tu pueblo, que nosotros podamos crecer en el amor por Jesucristo, en el entendimiento de su palabra y en la reverencia que tenemos que tener ante Él. Ayúdanos, Señor, a glorificarte el día de hoy. Te pido esto en el nombre de nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Marcos 15, del 16 al 20, y el título del mensaje es El destino fatal de los burladores de Cristo. El destino fatal de los burladores de Cristo. Y vamos a comenzar con el primer punto: los trajes de burla. Ustedes saben que en estos versículos que hemos leído hace unos minutos se muestra cómo unos hombres impíos estuvieron vistiendo al Señor Jesucristo, pero estaban haciendo esto para burlarse de Él. Así que vamos a comenzar con los trajes de burla. Miren lo que dice el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, o el atrio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la corte romana. Si tenemos un poco de contexto, ustedes saben que Jesús había estado expuesto ante la multitud, y lo último que estuvimos estudiando es que Pilato había dicho que a quién querían que le liberara, si les liberaba al delincuente Barrabás o les liberaba a Jesucristo. Y lo más probable es que esta situación donde se llamó a la multitud para que escogiera a quién les liberara no había sucedido dentro de la casa de Pilato, dentro del palacio de Pilato, sino que había sucedido afuera. Aunque lo habían estado juzgando adentro, lo sacaron para exponerlo ante la multitud y que la multitud escogiera a quién. Finalmente lo que vimos la última semana es que liberaron a Barrabás, y luego de que liberaron a Barrabás, entonces nos dice el versículo 16 de que nuevamente lo entraron a la casa de Pilato. Miren lo que dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Particularmente ahí cuando se habla de atrio, porque algunas versiones dicen atrio o palacio, el atrio es la parte externa o como el patio de la casa.
Las casas romanas de personas con mucho dinero, aún en estas provincias romanas, pues eran palacios grandes, casas amplias con diferentes salones, pero particularmente tenían una parte llamada el atrio, que comúnmente tenía una fuente en la mitad y en alrededor pues había espacio abierto. Aquí entraron al Señor Jesucristo nuevamente dentro del palacio, pero particularmente en el atrio. Pero miren lo que dice el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, pero luego dice al pretorio. Y el pretorio pues era una forma de referirse a la casa del pretor romano. Pilato era el pretor romano. ¿Y qué es el pretor romano? El gobernante de una provincia que estaba dirigida y que se le había encomendado a él. Así que el pretorio era la casa del pretor, en este caso Pilato. Miren el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda una corte romana. Aquí lo que está sucediendo es que se llamaron a todos los soldados, pero seguramente no toda una corte completa que podría tener más o menos 600 hombres, y no estamos pensando que necesitaron 600 hombres para custodiar a Jesús, pero de esa corte que había disponible, que estaba dispuesta para Pilato, se llamaron a unos soldados para que fueran los que empezaran a ejecutar el martirio del Señor Jesucristo. Ya le habían azotado a algunos verdugos anteriormente, pero ahora se llaman a los soldados para que lo puedan custodiar y para que lo lleven rumbo hacia la crucifixión. Miren el versículo 17. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Y miren todo lo que está sucediendo en este pasaje que estamos estudiando hoy. Es la historia de burladores de Cristo. Personas que eran malvadas, personas que no creían que Él tenía el poder que decía tener y lo que estaban haciendo era burlarse de Él. Pero en un sentido, esto es lo que sucede con cualquier persona que se distancia de la palabra de Dios o que prefiere decir que Dios no es real o que su palabra no es real. En un sentido, ese es el caso de toda persona que niega a Cristo, se convierte en un burlador de Cristo. En este caso estamos teniendo un ejemplo muy gráfico y muy grande, que son estos soldados romanos que se oponían a la verdadera autoridad de Dios y lo que estaban haciendo era burlarse de Él, burlarse de Jesucristo. Lo empezaron a vestir de tal forma que pudieran burlarse de Él. Y el versículo 17 dice que le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron. Aquí posiblemente lo que sucede es que le pusieron una manta de color escarlata, como dice en Mateo, pero tal vez una manta que podía cubrirlo, pero que tenía un color púrpura. Y aquí hay algo importante cuando pensamos en el color púrpura. Cuando se habla de púrpura en la Biblia, cuando se habla del color morado, como lo conocemos nosotros, es comúnmente asociado a las vestimentas que utilizaban los reyes o las personas de mucho dinero. Para tinturar una tela de color púrpura se necesitaba mucho dinero. Así que solo las personas muy ricas y la realeza utilizaban prendas de este color. Así que lo que está sucediendo acá es que ellos le están poniendo ropa púrpura para reírse y burlarse de él y decirle como: tú que te haces el rey de los judíos, aquí te ponemos tu manta real y nos reímos en tu propia cara, porque no eres un rey de nada. Y ustedes saben que la púrpura, pues en los evangelios, ustedes que han leído, se refiere a la púrpura como prendas realmente lujosas. Si pensamos en Lucas 16-19, ¿recuerdan la historia del rico y de Lázaro? Una de las características de este rico es que se vestía de púrpura. Es decir, alguien que tenía púrpura, alguien que tenía ropas, eran personas que eran poderosas, ricas. Pero también podemos pensar en Hechos 16-14, cuando se habla de una mujer llamada Lidia, que aparentemente tenía dinero. ¿Y cuál era su negocio? Vendía telas de púrpura. Y este es el tipo de ropa que se está usando aquí, o refiriéndose para poner en evidencia o decir que Jesucristo era como un rey, pero era simplemente para burlarse. Estos soldados romanos vistieron a Jesús con una manta de apariencia púrpura para asemejar que estaban vistiendo a un rey, como si fuera el César, pero realmente lo que querían era burlarse de él.
Pero miren que el versículo 17 no solamente nos dice que lo vistieron de púrpura, sino que le pusieron algo más. Tejieron una corona de espinas y se la pusieron. Y esto una vez más es una referencia a que están tratando de reírse y burlarse de él como rey. Y le ponen una corona. Todo rey tiene una corona, pero para el supuesto rey de los judíos, para ellos, tejieron una corona de espinas, con espinas profundas, lo pusieron en su cabeza, y esto no solamente estaba haciendo de burla, sino que también lo estaba empezando a torturar, porque esas espinas empezaron a clavarse en su cabeza. Así que lo visten de púrpura como un rey, pero además lo coronan con espinas, y se burlan y se ríen de él. Este tipo de mofa hacía parte del escarnio público, y es muy interesante porque cuando los condenados romanos eran condenados, comúnmente se trataba de asociar el delito que habían cometido y se publicaba a las personas qué delito habían cometido. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo fue crucificado y se puso una insignia que decía Rey de los Judíos. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? El propósito de esto, además de burlarse, era que todas las personas supieran: esto es lo que pasa con todo aquel que se quiere poner en autoridad y que quiere ser el rey por encima del César. Se estaban burlando de él, pero al mismo tiempo estaban dando un mensaje para todos: esto es lo que pasa contra el que se rebela. Por eso los crucificaban. Y uno de los elementos o uno de los delitos más graves era rebelarse o ponerse en autoridad. Y de lo que estaban acusando a Jesucristo era de que él se estaba poniendo como rey de los judíos, tratando de transgredir la autoridad que tenía el César romano. Así que lo ponen y le dicen que tú eres el rey, pero simplemente para burlarse de él y hacer escarnio público. Esto es lo que le sucederá a toda persona que se quiere rebelar contra César. Eso es específicamente lo que están diciendo. Miren, todo lo que está pasando en esta escena muestra una tremenda maldad, malicia, el poder de las tinieblas teniendo su fuerza y su expresión completa. Piensen que no estamos hablando de cualquier mártir, de cualquier hombre, sino que estamos hablando del Dios del universo hecho hombre, y lo que están haciendo los seres humanos, o más bien lo que estamos haciendo, es burlarnos, golpearlo, agredirlo. Todo el poder de las tinieblas está junto en este momento para rebelarse en contra de Dios mismo, para burlarnos de Dios. Hace unas semanas, cuando comencé esta sección desde Getsemaní, Benjamín se me acercó y me dijo algo que me llamó la atención y no había visto en Lucas 22:53. Cuando el Señor fue capturado en Getsemaní, hay un versículo ahí en Lucas 22:53 que dice lo siguiente: cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esta hora el poder de las tinieblas son vuestros. A partir de ese momento en que el Señor fue capturado de una manera particular y que no comprendemos todo lo que implica, el poder de las tinieblas estaba teniendo acción completa para castigar, para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Desde la captura en el Getsemaní, el poder de las tinieblas vino con toda furia. El nivel de maldad que tenemos en estos versículos que hemos leído desde la semana pasada y que seguiremos estudiando por varias semanas es maldad sádica y satánica. Jesús ya ha sido azotado con látigos, y no sé si ya pensaron en esto, pero la espalda del Señor Jesucristo ya estaba completamente desgarrada por los latigazos. Y lo que están haciendo al quitarle y poner ropa es profundizar más la tortura sobre el Señor Jesucristo. Pero ellos hacen esto con una actitud de burla. Jesús estaba siendo vestido para ser burlado. Y tenemos que mantener presente que estas burlas Jesús las estaba recibiendo para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestra vergüenza. Él estaba recibiendo la vergüenza para que nosotros eternamente podamos estar libres de la vergüenza de nuestro pecado. Él recibió el castigo para que usted y yo estemos libres de la culpa por la eternidad. Usted y yo hemos pecado. Y lo que merece nuestro pecado no solamente es el castigo, sino la vergüenza eterna por los pecados que hemos hecho. Cada uno de ustedes puede meditar
en la manera en que ha pecado, y saben que lo que produce el pecado es vergüenza en nosotros. Da vergüenza. Cada cual se puede presentar aquí y decir, bueno, yo no he sido tan malo como otros, pero todos sabemos que si nuestros pecados, si nuestros pensamientos, si nuestras actitudes, todo lo que hemos hecho en esta vida fuera expuesto, todos saldríamos avergonzados. Porque eso es lo que produce nuestro pecado, vergüenza delante de nuestro Creador, de aquel que ha sido bueno con nosotros, pero también vergüenza delante de todos los demás, delante de nuestra familia, delante de nuestra esposa, nuestros amigos, las personas de la iglesia. Nuestro pecado recibe vergüenza, produce vergüenza. Pero hay algo hermoso, y es que cuando una persona es restaurada por Jesucristo, puede saber que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que no necesita estar avergonzado por su pasado, porque ahora es nuevo en Cristo Jesús. Y lo más hermoso es que un día llegaremos a la gloria y podremos estar libres de la vergüenza por la eternidad. No vamos a estar avergonzados, sino que más bien vamos a mirar atrás y vamos a decir, gracias porque tú quitaste la vergüenza que producía mi pecado. Él fue avergonzado para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestra vergüenza eternamente. Él que nunca pecó, Él recibió el precio por nuestros pecados. Jesús fue vestido de burlas para que tú y yo seamos revestidos de su justicia. Jesús recibió la vergüenza para que tú y yo podamos recibir la aceptación y el perdón de Dios. Así que en primer lugar hemos visto estas vestiduras de burla. Segundo lugar, saludos de burla. Saludos de burla fue lo que recibió nuestro Señor Jesucristo. Miren que no solamente lo vistieron para burlarse, sino que continuamente empezaron a darle cumplidos o reverencias de manera hipócrita y escarnecedora. No solamente lo estaban vistiendo con púrpura y poniendo una corona, sino que le hacían saludos o venias para burlarse de él. Saludos de burla. Miren el versículo 18. Y comenzaron a saludarle, como dice las Américas, a vitorearle. Salve, Rey de los judíos. Comenzaron luego a saludarle diciendo, salve, Rey de los judíos. Aquí lo que pasa es que parece que cada uno de estos soldados pasaba y hacía una reverencia en burla al Señor Jesucristo. Uno por uno pasando y haciéndole una afrenta. Y cada uno seguramente haciendo algo más detestable cada que pasa uno más, para burlarse de Jesucristo, para reverenciarlo supuestamente, pero de una manera hipócrita. Cuando dice salve Rey de los judíos, esta es una expresión que significa bienvenido Rey. Es como lo que nosotros conocemos cuando se dice que viva el rey, que viva. Bueno, nosotros tenemos un rey, pero conocemos esa expresión. Estaban como diciendo lo que se le diría al César romano, que viva el rey, o bienvenido rey. Pero todo esto como palabras de burla, sarcásticas. Ellos estaban burlando de Jesús, y lo que estaban diciendo en otras palabras es, tú dices ser un rey, pero eres un pobre hombre despreciado por todos. Tu mismo pueblo te manda a crucificar. Tú dices que eres el rey de los judíos, pero son esos judíos los que están diciendo que te crucifiquen. Despreciado por todos. Y necesitamos poder pensar en lo que está experimentando nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, completamente despreciado por todos, burlado por todos absolutamente. La experiencia de Jesús para perdonar nuestros pecados no fue algo liviano o ligero. El solo hecho de que el Rey del universo tuviera que rebajarse a ser un ser humano ya era demasiado, ya era demasiada humillación. Él, siendo el creador, hacerse parte de su creación, asumiendo, añadiendo humanidad a su divinidad. A partir de ese momento, imagínense el que sostiene el universo con el poder de su palabra, en un momento tener que ser sostenido por los brazos de unos papás, siendo un bebé. La humillación comenzó desde el inicio,
porque Él es el Rey del universo. El solo hecho que se haya rebajado a ser hombre ya era humillación. Pero la Biblia enfatiza que el Señor no solamente se rebajó siendo hombre, sino que sirvió. ¿Y sirvió de qué manera? Muriendo. Y no muriendo de cualquier manera, sino que muriendo una muerte de cruz, que es la muerte más humillante que podía existir. Rebajándose hasta lo sumo para que nosotros podamos ser exaltados por la eternidad, glorificados con Él, siendo coherederos con Él. Nosotros merecíamos el castigo, pero Él lo recibió para que nosotros podamos ser premiados. ¿Usted se imagina la escena de llegar a los cielos y recibir recompensas del Señor para nosotros? La única razón es porque Él lo ganó. Y eternamente vamos a estar agradeciéndole, exaltándole. Porque esa es la gracia de Dios, que siendo pecadores, Él murió por nosotros para que nosotros pudiéramos estar en gloria con Él. Miren, lo que experimentó Jesús fue el abandono de su familia durante el ministerio. Mientras Jesús estaba haciendo ministerio, aún sus hermanos y su mamá en un punto, María, estuvo pensando cómo está fuera de sí. Experimentó el abandono de sus discípulos antes de la crucifixión. ¿Tú alguna vez te has sentido abandonado, despreciado? Jesucristo lo ha experimentado aún mucho más. Y puedo entenderte. Experimentó el desprecio de los líderes y soldados, de la gente prominente de su tiempo, despreciado, desechado. Pero ¿saben qué es lo más doloroso que experimentó Jesucristo? No fue el desprecio de su familia, no fue el desprecio de sus discípulos en los cuales había invertido tiempo, no fue el desprecio de los líderes religiosos y de los soldados. ¿Saben cuál fue el dolor más grande que experimentó Jesucristo? Que por un instante estuvo experimentando una nube de separación entre el Padre y Él. Comunión perfecta que había tenido por la eternidad. En algún punto que no logramos entender qué fue lo que sucedió, Jesucristo estaba recibiendo del Padre eterno la ira completa sobre Él. La maldición de todo el pecado de todos los que creeríamos en Él estaban sobre Jesucristo, y el Padre como que apartó la mirada de Él por un momento. Y eso es lo que más dolía a Jesucristo. Lo más doloroso que experimentó fue una distancia con su Padre Celestial. Y miren, no podemos entrar en detalle porque tal vez podemos caer en herejías, pero algo sucedió cuando Jesucristo estaba recibiendo la condena. De una manera particular, el Padre estaba derramando su ira en contra del Hijo, castigándolo en lugar nuestro. Y les pido que me acompañen al Salmo 22, que lo leímos hace unos minutos en nuestra lectura de las Escrituras juntos. Y ustedes saben que los salmos tienen algo muy particular. Están retratando en general situaciones que vivió David, o el salmista que escribe el salmo, pero al mismo tiempo muchos de los salmos están apuntando directamente al Mesías. Por eso se puede decir que los salmos son salmos o cantos mesiánicos. El salmista está experimentando lo que está narrando, pero al mismo tiempo está apuntando a que un hijo de David en un futuro experimentaría esto mismo. Y uno de los salmos mesiánicos más claros que tenemos es el Salmo 22, porque el Señor Jesucristo lo citó en medio de la crucifixión. Miren lo que dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estas palabras están retratando el sentimiento que tenía el Señor Jesucristo en medio de todo lo que estaba experimentando. Lo más doloroso no eran los latigazos, los golpes. Lo más doloroso era sentir que había un abandono del Padre, que estaba recibiendo la ira de Dios sobre él. Miren lo que dice Salmo 22. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo.
Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Y miren el versículo 6. Pero yo soy gusano y no hombre, refiriéndose al punto de degradación al que había llegado. Lo estaban tratando como un gusano, no como un hombre. Oprobio de los hombres. Y aquí ustedes pueden ver cómo esta profecía en el Salmo 22 se está cumpliendo en Jesucristo. Dice, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Estos soldados romanos seguramente no eran conocedores del Salmo 22, pero están cumpliendo la profecía al pie de la letra. Miren el versículo 2 en el Salmo 22. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Algunos comentaristas de los Salmos hablan de estas imágenes de animales como la idea antigua que muchos tenían que demonios tenían identidades como diabólicas manifestadas en animales. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente, Satanás mismo. Miren el versículo 14, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera que se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Literalmente han hecho huecos en mis manos y en mis pies. Versículo 17, puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. El rey prometido de los judíos, el hijo de David, había llegado y su pueblo lo había rechazado. Nosotros lo habíamos rechazado. Pero ¿saben qué? Todo esto era necesario para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, para que nuestra maldad pudiera ser cubierta, para que nuestra vergüenza fuera quitada. Ya hemos visto en primer lugar las vestiduras de burla. En segundo lugar hemos visto los saludos de burla que le profirieron al Señor Jesucristo. Y en tercer lugar miremos las afrentas de burla. Las afrentas de burla. Miren el versículo 19 y regresen a Marcos capítulo 15. Miren el versículo 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le golpeaban en la cabeza con una caña. Cuentan los evangelios que lo que habían hecho estos hombres es que habían tomado una caña, una vara, un palo rígido y se lo habían dado en una especie de decirle como, no solamente tienes tu vestimenta púrpura, no solamente tienes tu corona, sino que también tienes el cetro de un rey. Pero con esa misma vara que le habían dado de supuesto cetro, era que le golpeaban la cabeza al Señor Jesucristo. Le daban golpes. Y piensen que no solamente estos golpes debían doler por el golpe en la cabeza, sino porque estaban presionando aún más las espinas que se iban clavando en su frente. Continúa diciendo el versículo 19, le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Esto de que le escupían tampoco es una coincidencia. Les pido que me acompañen a Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 5 en adelante nos relata estos sufrimientos del Mesías que se cumplirían. Estamos hablando de mucho tiempo antes, profetizado lo que experimentaría el Señor, el siervo sufriente. Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Y no todos conocen esa palabra, pero lo que está hablando es de una escupa. Suena feo, pero de flema.
No escondí mi rostro de injurias y esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. La profecía del siervo sufriente, siendo que recibiría todo eso, pero no sería avergonzado, apuntando a que el Señor no lo dejaría humillado, a que su Padre no lo dejaría humillado. Ese es un canto mesiánico, una referencia a las palabras del siervo sufriente. Lo más interesante de todo esto es que el Señor siempre tiene confianza y el siervo siempre ha estado confiado de que el Señor no lo dejaría en el Seol, apuntando a que se levantaría entre los muertos, resucitaría. Y el hecho de que el Señor Jesucristo se resucitara es una muestra de que la deuda había sido completamente cancelada, que su sacrificio había sido aceptado. El Padre confirmaría que el sacrificio del Hijo fue plenamente aceptado, estaría complacido con Él y con todos los que estén identificados con Jesucristo. Vuelvan a Marcos 15, versículo 19. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Ya sabemos qué es lo que están haciendo estos soldados, hipócritamente reverenciándolo, haciéndole venias, pero todo de manera hipócrita. Realmente estaban haciendo lo que tenían que hacer, pero no con la motivación correcta. Ellos debían doblegarse y decirle: tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero lo estaban haciendo de manera hipócrita y pagarán eternamente en el infierno por lo que estaban haciendo. Ellos estaban doblegando de manera hipócrita, mostrando reverencia y burla. Pero un día estos burladores van a tener que doblegarse genuinamente delante de Jesucristo y reconocer que era el Rey. Piensen lo que pensarán estos hombres cuando se enfrenten delante de la justicia de Dios. Por supuesto lo supieron al morir, pero cuando lleguen al juicio definitivo y sean lanzados al lago de fuego y recuerden sus burlas al Señor de señores. Eso es lo mismo que va a suceder con cualquier persona que se rebela en contra de Jesucristo. Un día va a dar cuentas. Tal vez se arrodilló hipócritamente frente a Jesús, pero finalmente va a tener que hacerlo delante de Él por la eternidad. Miren el versículo 20. Y después de haberlo escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Yo creo que ustedes conocen la palabra, esa palabra que aparece ahí, escarnecer. Después de haberle escarnecido. La palabra escarnecer o escarnecedor significa burlarse de una persona de manera cruel, con el propósito de llevarlo a la mayor humillación posible. Cuando alguien es un escarnecedor, es alguien que se está burlando de otros para llevarlo a humillación completa. Estos soldados se consideraban superiores a Jesús y se burlaban de Él. Le escarnecían en su propia cara. Le quitaron la púrpura de encima, causándole nuevamente dolor. Le pusieron su propia ropa y de allí se lo llevaron de camino al Gólgota. Estos hombres son burladores. Y recuerden que les dije que el día de hoy estaríamos considerando cuál es el destino fatal de los burladores de Cristo. ¿Cuál es el destino fatal? Quiero pasar los últimos minutos que nos quedan aplicando esto. ¿Y cómo se ve esto de los burladores? Porque miren, estos personajes que estaban burlándose de Jesucristo, estos soldados, efectivamente lo hicieron directamente contra Jesucristo. Pero la Biblia no comienza a describir a los burladores de Cristo solamente hasta el periodo de la crucifixión. Los burladores de Dios, los burladores de Cristo han existido desde el comienzo de la creación. Han estado por toda la Biblia y la Biblia hace un retrato de aquellos que son burladores de Dios y burladores de Cristo. Y los minutos que nos faltan, yo quiero mostrarles cuáles son las características de los burladores de Cristo y cuál va a ser el destino de aquellos que se burlan de Jesús. Esta clase de personajes que se burlan de Dios y su palabra
a menos que se arrepientan, tendrán un destino fatal en el infierno. Los burladores de Cristo, a menos que se arrepientan, pasarán eternamente en el lago de fuego, recibiendo el castigo. Así que yo creo que para todos los que están aquí sentados, sería bueno conocer cuáles son las características de los burladores de Cristo, desde las Escrituras. Marca número 1 de un burlador de Cristo: se cree sabio en su propia opinión, pero menosprecia la palabra de Dios. Una característica fundamental de un burlador de Cristo es que desprecia la sabiduría de Dios y se cree más sabio. Es capaz de estar escuchando la palabra de Dios y estarse burlando internamente, pensando que sabe más que Dios. Característica número 1 de los burladores o escarnecedores, según la Biblia, es que se creen sabios en su propia opinión, pero menosprecian la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. En contraste, ¿cuál es el contraste con los escarnecedores? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En contraste, los escarnecedores, los burladores, los que no aceptan la palabra de Dios, ¿qué? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Saben cómo son los burladores? Su vida es completamente inútil. No son útiles para nada delante de la perspectiva de Dios. Mientras que el que pone su confianza en la palabra es útil y de bendición para todos los que le rodean, el que no confía en la palabra de Dios y se burla de la palabra de Dios es completamente inútil. Está desperdiciando todos los días de su vida. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es el camino de aquellos que desprecian a Dios y su palabra? Perecerán, serán castigados eternamente. Miren lo que dice Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Saben qué repite la Biblia una y otra vez? Que todos estos burladores de Dios y de Cristo, que se rieron de su palabra, que se rieron de Él mismo, un día Él se burlará de ellos. Los escarnecedores que se creen muy sabios y rechazan el consejo de la palabra de Dios son aquellos que se molestan cuando son corregidos. Miren lo que dice Proverbios 9:7. El que corrige al escarnecedor o al burlador se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mucha mancha. ¿Qué está pasando aquí? Está diciendo que cuando reprendes a un burlador, a uno de estos que se cree tan sabio, lo que te generas es un problema, porque la persona no acepta su maldad, su necedad. Hay algunos hijos en este salón que cuando se les exhorta, se les reprende, cuando sus papás les dicen que van por un camino de destrucción, se burlan, son como necios. Y un día recibirán las consecuencias, a menos que se arrepientan. Una característica de los burladores de Cristo es que no aceptan la reprensión de la palabra. Se ríen, se creen más sabios, se creen más inteligentes, más sabios que Dios. Pero un día se van a dar cuenta que no eran tan sabios como creían. Proverbios 21:24 dice, el escarnecedor o escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Estos burladores son orgullosos, son altivos. Y les pido que me acompañen al segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Está hablando del reino de Judá bajo el reinado de Sedequías, antes de ser llevados cautivos por Babilonia, antes de recibir la disciplina. Y mire lo que el Señor les decía. Segundo de Crónicas 36:15.
Si usted está todavía buscando y ve por ahí Esdras, está cerca. Atrás, porque si lo busca para adelante y no está. Miren estas palabras del Señor. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Dios les estaba mandando su palabra constantemente a través de sus mensajeros para que escucharan el mensaje, para que se arrepintieran, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Una muestra de la misericordia de Dios es que te pone mensajeros que te hablen la palabra para que reacciones por fin. Y miren lo que dice el versículo 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. ¿Y qué fue lo que produjo esto? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Los burladores son estos que escuchan la palabra de Dios una y otra vez, pero van y siguen su camino en contra y se burlan de lo que Dios está diciendo. El Señor dice: pronto vengo por ti para castigarte. La Biblia lo habla muchas veces. Dice la Biblia: de Dios nadie se burla. Tú crees que te puedes burlar, pero de Dios nadie se burla. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. Romanos 1, aunque no utiliza el término escarnecedor o burlador, retrata la vida de los burladores de Cristo. Romanos 1, 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Idolatría. Versículo 24: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria. ¿Saben qué pasa con una persona que está en sus pecados y sigue rebelándose en contra de Dios? Hay algunas personas que piensan: yo me voy a arrepentir después, más adelante, el próximo mes. Pero ¿saben qué pasa? Uno de los castigos más fuertes que Dios ejecuta es que a veces llega y deja a alguien que peque libremente, lo entrega a su lujuria. Tú piensas que te vas a poder arrepentir en el futuro, pero no juegues con la gracia de Dios que se te está ofreciendo hoy. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Mira el versículo 26: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Versículo 28: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Otra vez, que lo estudiamos la semana pasada, Dios entregando al juicio. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, de maldad, de avaricia, de malicia, colmados de envidia, de homicidios, de pleitos, de engaños, de malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales
aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Los burladores se caracterizan por suprimir la verdad de Dios y cada vez más van practicando pecados más degradantes. Mira, tu pecado no se va a poner mejor. Cada vez vas a cometer pecados más degradantes en tu vida, a menos que te apartes y supliques a Dios para que te cambie. La cosa no se va a poner mejor. Si no te arrepientes y le pides al Señor que te cambie, tu pecado va a ir de mal en peor y tu perdición cada vez va a ser peor y peor. No se va a poner mejor el asunto, se va a poner peor. Suplica a Dios, ayúdame, cámbiame, transfórmame, sálvame. Los burladores niegan la palabra de Dios. Pero miren, en segundo lugar, se burlan de la fe de los creyentes genuinos. Les leo 2 de Pedro 3, del 3 al 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. ¿Saben qué? Los burladores no solo se burlan del Señor y de su palabra, sino de los creyentes que tenemos una esperanza de que el Señor regresará. Ahí en Pedro está diciendo que los burladores dicen: ustedes están esperando que Cristo regrese, pero nada que regresa, como que se les quedó tarde. Y se burlan de nuestra esperanza. Y dice la Biblia que a medida que pasa el tiempo se multiplicarán los burladores. Se burlan de la fe de los creyentes genuinos. Luego pueden revisar con atención Mateo 24, 37, porque se dice que en los tiempos de Noé estaban estos mismos burladores. ¿Se imaginan a Noé haciendo el arca diciendo: el Señor trae un juicio? Y los burladores, ¿qué dijeron? Se burlaron de Noé por lo que estaba haciendo. Pero los que creyeron subieron al arca y fueron rescatados. Lo mismo pasará hoy en día. Millones de personas burlándose del mensaje del evangelio, pero cuando venga el juicio se darán cuenta que era real. No solo Jesús enfrentó burlas despiadadas, sino que todos los creyentes verdaderos de todas las épocas estaremos expuestos a burlas. Miren, nuestros jóvenes que quieren seguir a Jesucristo, y si hay jovencitos aquí que están queriendo seguir a Jesucristo y tal vez están en los colegios o están en la universidad, nuestros jovencitos tenemos que orar por ellos, porque deben estar en medio de escarnecedores, de profesores que se burlan de su fe. Pero joven, si tú quieres seguir a Jesucristo, síguelo fielmente, que Él no te va a defraudar. Puede ser que haya profesores que se burlen de ti, compañeros que se burlen de ti porque tú quieres amar a Cristo y serle fiel. Pero tú, mantente fuerte, no niegues al Señor. Jóvenes cristianos que necesitan resistir con la misma valentía que resistió Jesucristo ante los burladores. Te aseguro, joven, que recibirás tu recompensa del Señor. Permanece fuerte, permanece fiel. Hombres y mujeres en el trabajo recibiremos burlas. Nuestra familia incrédula se burlará de nosotros porque tomamos medidas demasiado radicales en contra de nuestro pecado, y las personas alrededor, los del trabajo, los de nuestro medio, nuestra familia se burlará de nosotros. Pero necesitamos mantenernos firmes, fieles, porque nuestra recompensa no viene de ellos. Van a estar tus compañeros de trabajo, van a estar tus profesores, van a estar estos que se están burlando hoy en día en el juicio final para premiarte o recompensarte. ¿Serán ellos nuestros jueces? No, Dios es nuestro juez y a Él queremos agradarlo. Ponemos nuestra esperanza en Dios, oramos con paciencia por ellos, que Dios los perdone porque no saben lo que hacen. En tercer lugar, estos burladores tienen una característica, y es que son personas de carácter moral reprobado. Recuerden lo que dijo 2 de Pedro 3. Estos andan según sus propias concupiscencias.
Son personas que viven para complacer sus deseos carnales, hacen lo que sea para complacer su avaricia por el dinero y por complacer sus perversiones en el área sexual. Además de rechazar la palabra, se burlan de la esperanza del evangelio, pero además de eso andan en inmoralidad. Los burladores de Cristo andan en inmoralidad y propagan sus mentiras bajo su sistema inmoral. Se burlan de Jesucristo y al mismo tiempo son inmorales en su vida. Se burlan de las mujeres que se quedan en casa edificando su hogar y criando a sus hijos, pero celebran y defienden el supuesto derecho de una mamá a matar a su bebé en el vientre. ¿No ven que esta es la mentalidad de los burladores de Cristo y que cada vez se van conglomerando más y más? Son los mismos que son capaces de defender más la vida de un animal que la de un bebé. Se burlan de un matrimonio entre un hombre y una mujer, pero quieren celebrar el orgullo gay. Burladores de Cristo. Son personas que se burlan de los mandatos de Dios, pero promueven una agenda de inmoralidad en todos los aspectos. Andan según sus concupiscencias. Son escarnecedores, están sentados en la silla con los escarnecedores. ¿Y saben qué es lo triste? Ver personas que asisten a las iglesias cristianas y están persiguiendo los mismos ideales de los burladores de Cristo. Cuidado. Y la última marca de un burlador de Cristo es que son personas que intentan causar divisiones en las iglesias. Vayan a Judas capítulo 1. Judas antes de Apocalipsis. Judas en el versículo 17 dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían que en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías, como ya lo vimos. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Tanto en segunda de Pedro como en Judas se nos dice que estos burladores tienen vidas impías, inmorales. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que estos burladores de Cristo no solamente se quedan fuera de la iglesia promoviendo su agenda corrupta. Hay algunos burladores de Cristo que les encanta venir cada 8 días a la iglesia para escuchar el mensaje de Cristo y burlarse el resto de la semana de Cristo con la manera en que viven. ¿Y qué va a ser un burlador de Cristo en medio de la iglesia santa de Jesucristo? Causar problemas, guiar a otros a pecar, traer división. Es lo que está diciendo Judas. En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen al Espíritu. ¿Qué más puede hacer esta clase de personas en una iglesia que causar problemas? ¿Qué más podrían hacer? Sentarse aquí cada domingo como un ángel, pero vivir como un demonio el resto de la semana. Y al resto les animo, aléjense de los burladores de Cristo que están en medio nuestro. En un bando están los burladores de Cristo, que su destino es la muerte eterna en el lago de fuego con Satanás, los demonios, el anticristo, el falso profeta. Todos tendrán su comunión eterna pagando. En el otro lado están aquellos que en otro tiempo fuimos burladores de Cristo, pero Él nos rescató. Porque esos éramos todos nosotros, si no fuera por su gracia. Y si tú eres un burlador de Cristo, si te arrepientes y crees, puedes ser perdonado. Uno de los centuriones, uno de esos soldados, parece que creyó cuando dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Así que hay esperanza aún para el peor burlador de todos. Si te confiesas tus pecados,
te arrepientes de corazón y crees en Jesucristo, hay esperanza para ti. El peor burlador de Cristo puede ser reconciliado a través del sacrificio de Jesús. Existen dos bandos en esta tierra: los burladores de Cristo y los fieles a Cristo y creyentes en su palabra. La pregunta con la que concluimos es: ¿en qué bando estás tú? ¿Eres de los fieles a Cristo o acaso eres tú uno de los que se está burlando de Jesucristo en la cara? Oremos.